Luciana Infante se despertó a las 6 de la mañana, como siempre. Aún estaba oscuro fuera de la ventana del dormitorio, pero ella ya sabía que el día sería largo. Bernardo roncaba a su lado en la cama, tumbado boca arriba, con un brazo colgando al suelo. Había vuelto tarde por la noche de otra fiesta de actores y olía a cigarrillos y vino barato. Luciana se levantó en silencio para no despertar a su marido y se dirigió al baño. Bernardo había heredado la mansión de Palermo de sus padres 5 años atrás, cuando estos fallecieron en un accidente de coche. La casa era enorme, de 3 plantas, con jardín y piscina, techos altos y molduras antiguas. A Luciana le encantaba ese lugar, aunque era muy consciente de que vivía allí gracias a su marido. Ella nunca habría podido permitirse una propiedad así, ni siquiera teniendo en cuenta que sus hoteles le proporcionaban ingresos estables. Todo el dinero lo reinvertía en el negocio. Mientras se vestía frente al espejo, Luciana evaluaba críticamente su reflejo. 36 años, las primeras arrugas alrededor de los ojos, el pelo recogido en un moño severo, traje de negocios de color azul oscuro, un mínimo de maquillaje. No le gustaba parecer provocativa, prefería la discreción. A los 26 años compró su primera pequeña pensión en las afueras de la ciudad, con sus últimos ahorros y un crédito que pagó durante 4 años. Entonces trabajaba 16 horas al día, cambiaba ella misma la ropa de cama, atendía ella misma la recepción, se ocupaba ella misma de los fontaneros y electricistas. Poco a poco, el negocio fue prosperando, se expandió, compró un segundo hotel y luego un tercero. Ahora tenía 5 pequeños hoteles en diferentes zonas de Buenos Aires, todos ellos con una buena ocupación. Conoció a Bernardo hace 10 años en el cumpleaños de un amigo común. Era encantador, guapo y sabía contar historias divertidas sobre el mundo de la actuación. Hablaba de su sueño de actuar en películas de verdad, no en series baratas y anuncios de detergente. Luciana entonces estaba empezando su negocio. Creía en los sueños y en las personas que los perseguían. Bernardo le parecía talentoso, pero simplemente desafortunado. Se casaron un año después y ella se mudó a su casa. 9 años después, Bernardo seguía yendo a castings y seguía recibiendo rechazos. A veces le daban papeles secundarios, a veces hacía la voz de personajes de dibujos animados, pero nada serio. Los honorarios eran ridículos. No ganaba lo suficiente para vivir. Luciana pagaba todas las facturas, los servicios públicos, la comida, el sueldo de la empleada doméstica Claudia, que venía 3 veces por semana. Bernardo no se oponía. Estaba acostumbrado a la comodidad desde niño. Sus padres eran gente acomodada y no se le pasaba por la cabeza la idea de buscar un trabajo normal. Era actor, y los actores deben esperar su oportunidad. Luciana bajó a la cocina, se preparó un café y se comió una tostada con mantequilla, de pie junto a la ventana. En el jardín, el jardinero Ramiro ya estaba podando los arbustos, aunque apenas eran las 7 menos cuarto. El anciano llegaba temprano. Decía que era imposible trabajar con el calor. Luciana se terminó el café, cogió el bolso y las llaves del coche. Su Audi estaba en el garaje junto al viejo Honda de Bernardo, que casi nunca utilizaba. Luciana había comprado ese coche hacía un año, cuando cerró un acuerdo especialmente ventajoso con unos inversores. No le gustaba gastar dinero en sí misma, pero el coche era una necesidad. Tenía que ir a hoteles, reunirse con proveedores y socios, dar una imagen sólida. En esa ciudad, todo el mundo juzgaba por las apariencias. El trayecto hasta el centro duró 40 minutos. Los atascos en Buenos Aires comenzaban temprano, y Luciana encendió la radio para escuchar las noticias de la mañana. Hablaban de la inflación, de los nuevos impuestos para las pequeñas empresas, de que la temporada turística de este año había sido floja. Luciana fruncía el ceño al escuchar las previsiones de los economistas. Tenía que pensar en la expansión, pero cada crisis posponía sus planes. El Hotel Insignia estaba en la Avenida Corrientes, en pleno centro de la ciudad. Era un edificio de 4 pisos, con la fachada recién renovada y el letrero brillando al sol. 32 habitaciones, un restaurante en la planta baja, una pequeña sala de conferencias. Era su primer hotel y seguía pasando allí la mayor parte del tiempo. Ernesto Gálvez la esperaba en la oficina de la segunda planta. Estaba sentado frente al ordenador, estudiando unas tablas, y ni siquiera levantó la cabeza cuando Luciana entró. «Buenos días»,
dijo ella colgando el bolso en el respaldo de una silla. No hay nada bueno, murmuró Ernesto, sin apartar la vista de la pantalla. El proveedor de ropa blanca ha subido los precios un 15%. Así, sin más, a partir del lunes. Dice que le han subido los costes. Luciana se acercó a la mesa y echó un vistazo a las cifras. Llevaba 7 años trabajando con Ernesto y confiaba plenamente en él. Era meticuloso, pedante, nunca se le escapaba ningún detalle. A veces demasiado sombrío, pero fiable. Llama a Betancourt, dijo Luciana sacando el teléfono. Tiene un almacén de ropa de cama en Boedo. La última vez nos ofreció colaborar. Quizás podamos negociar mejores condiciones. Ya le llamé. Ernesto se recostó en la silla. Él también subió los precios. Todos los subieron. Es la inflación. Luciana suspiró. Era de esperar, pero era desagradable. Cada mes algo subía de precio. Había que reajustar el presupuesto, buscar formas de ahorrar sin perder calidad. De acuerdo, dijo ella. Llegaremos a un acuerdo con nuestro proveedor. Pero dile que firmamos un contrato por 6 meses con un precio fijo. Si quiere estabilidad, que ceda. Ernesto asintió y anotó algo en su libreta. Durante 1 hora más discutieron los asuntos corrientes. La ocupación de los hoteles ese mes era del 70%, lo que se consideraba un buen indicador. Uno de los hoteles del sur de la ciudad necesitaba una reforma de los baños, ya que las instalaciones sanitarias eran antiguas y los huéspedes se quejaban. Luciana aprobó el presupuesto, aunque la suma era considerable. No se puede ahorrar en estas cosas, ya que se refleja rápidamente en la reputación. A las 11 tenía una reunión con posibles inversores. 2 empresarios de Córdoba estaban interesados en invertir en el negocio hotelero y Luciana estaba preparando una presentación para ellos. Quería abrir un nuevo hotel en el barrio de Recoleta, prestigioso y turístico. Los terrenos allí eran caros, pero la transitabilidad era alta. Se necesitaban socios. Ernesto imprimió los documentos, Luciana revisó las cifras una vez más y se aseguró de que todo pareciera convincente. En los negocios, no le gustaba confiar en la suerte, solo en los cálculos. La reunión se celebró en el restaurante del hotel. 2 hombres de mediana edad, vestidos con trajes formales, hicieron las preguntas adecuadas. Luciana respondió con claridad, mostró gráficos de rentabilidad y habló de las perspectivas. Ellos escuchaban con atención, intercambiaban miradas, prometían pensarlo y llamar en una semana. Era una buena señal. Cuando la gente rechaza una propuesta, lo hace de inmediato. Después de la reunión, Luciana regresó a la oficina, revisó el correo y firmó varios contratos. El día transcurrió con la rutina habitual de tareas, llamadas y pequeñas decisiones. A las 4 de la tarde se dirigió al hotel de Abasto, donde había surgido un problema con el sistema de aire acondicionado que el gerente no podía resolver por sí mismo. Luciana pasó allí 2 horas, habló con el técnico y aprobó el plan de trabajo. Regresó a casa a principios de las 8 de la tarde. Bernardo estaba sentado en el sofá del salón, hojeando un guión. Llevaba pantalones de estar por casa y una camiseta. Tenía el pelo revuelto, pero una sonrisa iluminaba su rostro. Luciana comprendió enseguida que algo había pasado. «Hola», dijo quitándose los zapatos en el recibidor. «¿Cómo estás?» Bernardo se levantó del sofá, se acercó a ella y la abrazó por los hombros. Huelía a colonia, que solo usaba en ocasiones especiales. «Me ha llamado Carreras», dijo rápidamente con los ojos brillantes. «El director. Me ha ofrecido el papel principal en su nueva película. El papel principal, Luciana. Es una película independiente, pero Carreras es famoso. Ha ganado premios en festivales. El rodaje comenzará dentro de un mes». Luciana sintió cómo algo cálido se extendía por su pecho. Abrazó a su marido y se apretó contra él. «Eso es maravilloso», dijo con sinceridad. «Me alegro mucho por ti. ¿Llevabas tanto tiempo esperando esto?» Bernardo se rió y le dio un beso en la mejilla. «Yo mismo no me lo creo. Carreras dijo que soy perfecto para este papel. Me vio en esa serie hace 2 años y se acordó. ¿Te lo imaginas? Alguien se acordó». Luciana miró a su marido y recordó cuántas veces había llegado a casa deprimido después de audiciones fallidas. Cuántas veces había dicho que dejaría esa idea, que encontraría un trabajo normal, pero una semana después volvía a presentarse a una audición. Ella nunca entendió esa obsesión,
Para ella el trabajo era una forma de ganar dinero, no el sentido de la vida. Pero Bernardo era diferente. Él realmente quería ser actor y ahora tenía una oportunidad. Cenaron juntos en la cocina y Bernardo le contó el argumento de la película y su personaje. Era un drama sobre un hombre que había perdido a su familia e intentaba empezar una nueva vida. El rodaje duraría 3 meses y el sueldo era bajo, pero a Bernardo no le importaba. No necesitaba dinero, sino la oportunidad de demostrar su valía. Luciana escuchaba, asentía y hacía preguntas. Estaba realmente contenta, aunque en su interior seguía sintiendo una ligera inquietud. Bernardo siempre había sido emocional y apasionado. ¿Qué pasaría si la película fracasaba? ¿Y si los críticos destrozaban su interpretación? ¿Podría soportarlo? El teléfono sonó cuando estaban terminando el café. En la pantalla apareció el nombre de Dominica. Luciana descolgó el auricular. «Hola», dijo su amiga sin preámbulos. «¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin vernos?» «Bien. Mucho trabajo». Luciana se levantó de la mesa y se dirigió al salón. «¿Y tú?» «Aburrida como siempre. Oye, ¿nos vemos mañana por la noche? Cenamos en algún sitio, charlamos. Necesito distraerme». Luciana miró a Bernardo, que seguía sentado en la cocina, absorto en el guión. «Vale», aceptó. «¿A qué hora?» «A las 8, en el sitio de Santa Fe donde estuvimos la última vez». «¿Quedamos así?» «Quedamos así». Dominica se quedó callada un momento y luego añadió con una sonrisa en la voz. «Por cierto, ¿qué tal tu artista? ¿Sigue esperando su momento de gloria?» Luciana frunció el ceño. Dominica nunca había ocultado su opinión sobre Bernardo. Lo llamaba gorrón, decía que Luciana lo mantenía y que ya era hora de poner los puntos sobre las íes. Habían discutido sobre ello más de una vez y, cada vez, Luciana había defendido a su marido. «Le han dado el papel protagonista en una película», dijo con cautela. «El director es Carreras. El rodaje comenzará pronto». Hubo una pausa al otro lado del teléfono. «¿En serio?» Dominique se mostró sorprendida. «Bueno, quizá por fin tenga suerte. Aunque ya sabes, un papel no lo es todo. Ya veremos qué pasa». «Ya veremos». Luciana intentó no enfadarse. «Bueno, nos vemos mañana». Colgó el teléfono y volvió a la cocina. Bernardo levantó la vista del guión. «¿Era Dominica?» «Sí, cenaremos juntos mañana». Bernardo sonrió. «¿Volverá a decir que soy un holgazán?» Luciana se encogió de hombros y empezó a recoger la mesa. «No le hagas caso. Ella es así». Bernardo se levantó, se acercó a ella y la abrazó por detrás. «Sé que crees en mí», dijo en voz baja. «Eso es lo importante. No te defraudaré. Te lo prometo». Luciana puso las manos sobre las de él y le apretó los dedos. Realmente quería creer. Quería que Bernardo tuviera éxito, que demostrara a todos que no había desperdiciado tantos años. Pero las palabras de Dominica se le habían clavado como una espina. Un papel no lo es todo. Era cierto, y Luciana lo entendía. Pero ahora, de pie en la cocina, abrazada a su marido, no quería pensar en eso. 6 meses habían pasado sin darse cuenta. Luciana recordaba aquella noche de noviembre en la que ella y Bernardo estaban sentados frente al televisor, viendo la retransmisión del Festival de Cine de Mar del Plata. La película de Carreras participaba en el programa competitivo y Bernardo estaba tan nervioso que no podía quedarse quieto. Se levantaba, caminaba por la sala, volvía al sofá y se levantaba de nuevo. Luciana lo miraba y guardaba silencio, sabiendo que cualquier palabra sería inútil en ese momento. Cuando anunciaron a los ganadores y la película recibió el premio principal, Bernardo se quedó paralizado. En la pantalla se veía al director subiendo al escenario, dando las gracias al equipo y luego mencionando por separado a Bernardo, calificando su interpretación como la revelación del año. Mi marido agarró a Luciana de la mano y la apretó con tanta fuerza que le hizo daño. Tenía los ojos brillantes y miraba fijamente a la pantalla sin pestañear. Después de eso, todo se volvió loco. La película se estrenó 2 semanas después y los cines se llenaron. Los críticos escribieron críticas entusiastas, elogiando especialmente a Bernardo. Lo llamaban un talento que había permanecido demasiado tiempo en la sombra y le auguraban un gran futuro. El teléfono de Bernardo no paraba de sonar con llamadas de agentes, productores y periodistas. Lo invitaban a entrevistas, a estrenos de películas ajenas, a eventos sociales. Luciana estaba feliz. Veía cómo se transformaba su marido,
Cómo parecía enderezar los hombros después de muchos años encorvados. Andaba por casa con una sonrisa, tarareaba algo y hacía planes. Le ofrecieron papeles en 3 grandes proyectos, uno de ellos con un presupuesto considerable y un director famoso. Los honorarios ahora eran muy diferentes. Bernardo podía permitirse no pensar en el dinero. En diciembre fueron al estreno en el Cine Central de la Avenida Corrientes. Luciana se compró un vestido nuevo, verde oscuro, sobrio. Bernardo llevaba smoking. Se veía elegante, seguro de sí mismo. Cuando salieron del coche, los fotógrafos los rodearon inmediatamente. Los flashes les deslumbraban. Alguien gritaba el nombre de Bernardo. Les pedía que se giraran, que sonrieran. Él abrazó a Luciana por la cintura. Posaron ante las cámaras y luego pasaron al vestíbulo. Dentro había mucho ruido y mucha gente. Actores, directores, productores, todos con trajes y vestidos caros, con copas de champán en la mano. Bernardo se vio inmediatamente envuelto por la multitud, que lo felicitaba, le daba palmadas en el hombro y le pedía que se hiciera fotos con ellos. Luciana estaba a su lado, sonriendo y respondiendo a preguntas corteses. Ella se sentía incómoda en ese ambiente. No le gustaban los eventos sociales. Prefería las reuniones de negocios, donde todo era claro y predecible. Después del estreno, regresaron a casa tarde por la noche. Bernardo estaba emocionado, nervioso, contaba lo que le habían dicho, las propuestas que había recibido, con quién había intercambiado contactos. Luciana escuchaba, asentía, pero el cansancio la abrumaba. Tenía que levantarse a las 6 de la mañana. Tenía una reunión importante con los proveedores de muebles para el nuevo hotel. Notó los primeros cambios en el comportamiento de Bernardo en enero. Al principio eran cosas insignificantes, imperceptibles. Se volvió más irritable, más brusco. Una mañana, Claudia, la empleada doméstica que limpiaba su casa 3 veces por semana, lavó su camisa con un detergente inadecuado. Bernardo le gritó en el vestíbulo, con la voz llena de ira. Decía que esa camisa costaba una fortuna, que había que tener más cuidado, que no podía permitirse parecer descuidado en público. Claudia estaba pálida, con las manos apretadas contra el pecho, y Luciana oyó los gritos desde el dormitorio, y no entendía lo que estaba pasando. Cuando Bernardo se fue al rodaje, Luciana bajó las escaleras. Claudia estaba sentada en la cocina, secándose los ojos con un pañuelo. «Lo siento, señora», dijo en voz baja. No sabía que no se podía lavar esta camisa con detergente normal. Él nunca lo había dicho antes. Luciana le sirvió un vaso de agua y se sentó a su lado. «No le hagas caso. Ahora está pasando por un periodo muy estresante, con mucho trabajo. No lo hace con mala intención». Claudia asintió, pero Luciana vio que la mujer estaba molesta. Llevaba 4 años trabajando para ellos. Siempre había sido diligente y meticulosa. Bernardo nunca le había levantado la voz antes. Una semana después ocurrió lo del jardinero. Ramiro, el anciano que cuidaba el jardín desde que los padres de Bernardo aún vivían en la casa, podó los rosales junto a la piscina. Bernardo salió por la mañana a la terraza, lo vio y estalló. Gritaba que Ramiro había estropeado todo el aspecto, que ahora el jardín tenía un aspecto miserable, que los invitados lo verían y pensarían que en la casa vivían personas sin gusto. Ramiro se quedó de pie, apoyado en el rastrillo, en silencio. Su rostro era impasible, solo sus labios estaban apretados. Luciana salió a la calle cuando oyó los gritos. «Bernardo, cálmate», dijo. «Ramiro siempre poda así los arbustos. Volverán a crecer en un mes». Bernardo se volvió hacia ella con tal furia en los ojos que Luciana retrocedió involuntariamente un paso. «No lo entiendes», dijo bruscamente. «Ahora soy una persona pública. Pueden venir periodistas y productores a mi casa. Todo tiene que ser perfecto». «Perfecto. ¿Por qué es tan difícil de entender?». Se dio la vuelta y entró en la casa, dando un portazo. Luciana se acercó a Ramiro y se disculpó. El anciano se encogió de hombros y dijo que no pasaba nada, pero Luciana vio que le temblaban las manos. Intentó hablar con su marido por la noche, pero él la ignoró. Le dijo que era demasiado blanda, que en esa casa todos se habían relajado y que era necesario mantener al personal en forma. Luciana no supo qué responder. Nunca había visto a Bernardo así. Antes era bueno, blando, a veces incluso demasiado indolente.
y ahora era como si alguien lo hubiera sustituido. En febrero comenzó una nueva tanda de rodajes. Bernardo desaparecía en el plató durante 12 horas. Llegaba tarde, cansado, pero contento. Hablaba del director, de sus compañeros de rodaje, de cómo todos elogiaban su trabajo. Luciana le escuchaba, pero cada vez más a menudo notaba que su marido solo hablaba de sí mismo, de su interpretación, de sus escenas, de sus éxitos. Antes le preguntaba cómo le iba, cómo iban las cosas, cómo iban las negociaciones con los inversores. Ahora ya no lo hacía. Era como si su vida hubiera dejado de interesarle. Una noche, Luciana llegó a casa y encontró a Bernardo en el salón con una chica desconocida. Era joven, de unos 25 años, llamativa, con un vestido corto, y se reía de algo que decía Bernardo. Él estaba sentado a su lado con una copa de vino en la mano y parecía relajado. «Ah, Luciana», dijo cuando su esposa entró. «Esta es Valeria. Estamos rodando juntos un nuevo proyecto. Ha venido a hablar de una escena. Mañana tenemos un rodaje importante». Valeria se giró y sonrió. «Hola», dijo con voz melodiosa. «Bernardo me ha hablado muy bien de usted. ¿Es propietaria de hoteles? Qué interesante». Luciana asintió con la cabeza y se dirigió a la cocina. No quería mostrar que le resultaba incómoda la situación. Podían discutir la escena en cualquier lugar. No era necesario llevar a un colega a casa a altas horas de la noche. Pero ella guardó silencio. No quería montar una escena. No quería parecer una esposa celosa. Valeria se marchó media hora después. Bernardo la acompañó a la puerta y se quedó un rato en el umbral, hablando de algo. Lucía oía sus risas, ligeras, despreocupadas. Cuando su marido regresó, estaba de buen humor. «Una chica con talento», dijo dejándose caer en el sofá. «Un poco verde, pero con futuro. Carreras tiene razón cuando dice que hay que trabajar con los jóvenes». Luciana guardó silencio y hojeó la revista. Bernardo no se dio cuenta de su silencio, o no le dio importancia. En marzo, Dominica la invitó a comer. Quedaron en un restaurante de Santa Fe y pidieron ensaladas y café. Dominica parecía más sombría de lo habitual. Algo la preocupaba claramente. «Escucha», dijo cuando terminaron de comer. «Tengo que enseñarte algo. No te ofendas, pero creo que debes saberlo». Sacó varias revistas de su bolso y las puso sobre la mesa. Eran tabloides, publicaciones baratas que se especializaban en chismes sobre famosos. En las portadas aparecían fotos de Bernardo. Estaba en estrenos, fiestas, presentaciones, y en todas partes había mujeres jóvenes a su lado. En una foto, abrazaba por la cintura a una rubia con un vestido atrevido. En otra cogía de la mano a una morena que lo miraba con adoración. En la tercera, besaba en la mejilla a una chica pelirroja, con la mano apoyada en su cadera. Luciana miraba esas fotos y sentía cómo algo frío se le apretaba en el pecho. Levantó la vista hacia Dominica. «¿Dónde las has conseguido?» «En el kiosco de la esquina. Estas revistas se venden en todas partes. Luciana, no quiero disgustarte, pero mira estas fotos. No parecen simples compañeros de trabajo. Parecen... Bueno, ya sabes». Luciana cogió una revista y miró la foto más de cerca. Bernardo sonreía. Su mano descansaba sobre la cintura de la chica, de forma demasiado familiar. No era como se abraza a un conocido casual. Pasó la página y había más fotos. Bernardo entra en un restaurante con una actriz. Bernardo sale del coche y junto a él hay una mujer joven que le coge del brazo. «Quizás solo sean compañeros de trabajo», dijo Luciana, pero su voz sonaba insegura. «Los actores se relacionan así. Están siempre a la vista. Los fotógrafos los persiguen». Dominica se inclinó hacia adelante y miró a Luciana directamente a los ojos. «Luciana, despierta. Mira estas fotos. Él besa a las mujeres, las abraza, las coge de la mano. Eso no es una relación normal entre colegas. Es coqueteo, y muy evidente. Y todo eso sale en la prensa. ¿De verdad crees que se comporta así por casualidad?» Luciana dejó la revista y se recostó en la silla. Sentía cómo se le tensaba todo por dentro, cómo le latía la cabeza. No quería creer lo que insinuaba Dominica. No quería pensar que Bernardo pudiera serle infiel. Llevaban 10 años casados. Habían pasado por momentos difíciles, cuando él no tenía trabajo, cuando estaba en lo más bajo. Ella lo había apoyado, había creído en él. ¿Acaso ahora, cuando había alcanzado el éxito, él simplemente la dejaría de lado?
Hablaré con él, dijo en voz baja. Dominica suspiró. Habla con él, pero prepárate para que lo niegue todo. Esa clase de personas siempre lo niegan todo. Creen que tienen derecho a todo porque han alcanzado el éxito. Lucía cogió las revistas y las guardó en el bolso. La comida terminó en un tenso silencio. Dominica intentó animarla, le dijo que todo iría bien, que quizás se equivocaba, pero Lucía veía compasión en los ojos de su amiga. Y eso era lo peor. Por la noche, llegó a casa antes de lo habitual. Bernardo estaba en el despacho, hablando por teléfono, riendo. Luciana pasó al salón, se sentó en el sofá y sacó las revistas. Esperó. Bernardo salió 10 minutos después, la vio y sonrió. Hola, cariño. Hoy llegas temprano. ¿Qué tal? Luciana dejó las revistas en silencio sobre la mesa delante de él. Bernardo se acercó, miró las portadas y su rostro no cambió. ¿Qué es esto?, preguntó con calma. Eres tú, dijo Luciana. Son fotos de diferentes revistas. Estás abrazando a unas mujeres. Las besas. Les coges de la mano. Explícame, por favor, ¿qué es esto? Bernardo tomó una revista, la hojeó y sonrió. Luego la tiró de nuevo sobre la mesa. Es la prensa sensacionalista, Luciana. Ganan dinero inventando escándalos. Fotografían a la gente en momentos inoportunos y lo convierten en una sensación. Tú eres una mujer inteligente. ¿De verdad crees en esas tonterías? Veo las fotos, dijo Luciana, tratando de mantener la calma. Veo cómo abrazas a esas mujeres. No parece un momento fortuito. Bernardo suspiró y se sentó en el sofá junto a ella. Le tomó la mano. Luciana, soy actor. Trabajo con gente, incluidas mujeres. Rodamos juntos. Vamos juntos a estrenos, a fiestas. Es parte del trabajo. Hay que socializar, hay que estar a la vista, hay que crear una imagen. Los fotógrafos nos siguen constantemente. Captan cada gesto, cada sonrisa. Y luego eligen las fotos más ambiguas para vender más revistas. Es solo negocio. ¿Entonces dices que todo eso no es cierto? Luciana lo miró a los ojos. ¿Que no coqueteas con esas mujeres? Digo que lo interpretas mal. Bernardo soltó su mano y se levantó. No entiendes cómo funciona el mundo de la actuación. Aquí todo es diferente. La gente es más abierta, más emocional. Lo que a ti te parece coqueteo, para nosotros es simplemente una forma normal de relacionarnos. Nos abrazamos, nos besamos en la mejilla, nos cogemos de la mano. Es normal. Luciana se quedó en silencio. Quería creerle, quería pensar que tenía razón, que simplemente no entendía su mundo. Pero algo en su interior le decía que él mentía, que no se trataba solo de una relación amistosa, que en esas fotos había más de lo que él admitía. No me gusta, dijo ella en voz baja. No me gusta verte con otras mujeres. Bernardo se volvió hacia ella con un destello de irritación en los ojos. Y a mí no me gusta que no confíes en mí. He tenido éxito, Luciana. Por fin me he convertido en lo que quería ser. Y en lugar de alegrarte por mí, empiezas a ponerte celosa y a montar escenas. No es justo. Luciana sintió cómo la ira le invadía por dentro. Me alegro por ti. Siempre me he alegrado. Pero eso no significa que tenga que callarme cuando veo cosas así. Bernardo hizo un gesto con la mano y se dirigió hacia la puerta. Estoy cansado. Mañana tengo rodaje desde primera hora de la mañana. No quiero hablar de esto. Salió del salón y Luciana se quedó sola. Se sentó en el sofá y miró las revistas esparcidas sobre la mesa. La conversación no le había dado respuestas. Bernardo lo negaba todo. Lo achacaba a las particularidades de su trabajo, a la prensa, que distorsiona la realidad. Quizá tenía razón. Quizá ella realmente no entendía cómo funcionaba su mundo. Pero entonces, ¿por qué seguía teniendo esa desagradable sensación? ¿Por qué no podía creerle del todo? Luciana recogió las revistas y las guardó en el cajón de la mesa. Decidió no volver a sacar el tema. No quería estropear la relación. No quería ser esa esposa que regaña a su marido y no le deja respirar. Pero la inquietud no desapareció. Se instaló en algún lugar profundo, silenciosa pero constante. Abril fue un mes lluvioso. Luciana pasaba los días en la oficina, ocupándose de interminables informes, facturas y contratos. El negocio exigía una atención constante, y ella estaba agradecida por ello. El trabajo la distraía de pensar en Bernardo, en sus tardíos regresos a casa, en lo poco que hablaban ahora. Él se había sumergido por completo en su nueva vida,
y Luciana sentía que poco a poco se estaba convirtiendo en una especie de decorado de fondo para él. El miércoles por la mañana estaba revisando el correo cuando Ernesto entró en la oficina. Llevaba en las manos una revista nueva y tenía el rostro tenso. Luciana, dijo deteniéndose junto a la mesa. Me da vergüenza, pero creo que deberías ver esto. Dejó la revista delante de ella, abierta por la página correspondiente. Luciana miró hacia abajo y sintió cómo se le encogía el corazón. En la doble página había varias fotografías grandes de Bernardo. Estaba de pie en la calle, al parecer cerca de algún restaurante. Junto a él había una mujer joven, de cabello oscuro y vestido claro. Bernardo la abrazaba por la cintura y la atraía hacia sí. En otra foto, ambos reían, con los rostros muy cerca el uno del otro, demasiado cerca. En la tercera, él la besaba en la sien, con la mano sobre su cadera. La leyenda debajo de las fotos decía, Bernardo Ibarra con su nueva pareja. El actor no oculta sus sentimientos en las calles de Buenos Aires. Luciana miraba las fotos en silencio. Ernesto estaba de pie a su lado, cambiando el peso de un pie al otro. Lo siento, dijo en voz baja. Compré esta revista en un kiosco. La vi por casualidad. Pensé que era mejor que te enteraras por mí que por otra persona. Luciana levantó la vista y asintió. Gracias, Ernesto. De verdad, gracias. Él se encogió de hombros con torpeza y salió del despacho. Luciana se quedó sola, sin dejar de mirar las fotos. Era peor que la última vez. Entonces se podía achacar a la comunicación con los compañeros, a los ángulos poco favorecedores, a la prensa sensacionalista. Pero estas fotos no dejaban lugar a dudas. Bernardo abrazaba a esa mujer no como a una conocida casual, la abrazaba como a una amante. Luciana cerró la revista y la guardó en el cajón de la mesa. Intentó trabajar todo el día, pero sus pensamientos volvían a esas fotos. Se imaginaba a Bernardo en la calle con esa mujer, riendo, besándola, sin pensar que podían fotografiarlo. O tal vez no le importaba. Quizás ya estaba tan seguro de sí mismo que no temía las consecuencias. Por la noche, llegó a casa alrededor de las 8. Bernardo estaba en la sala de estar, sentado en el sofá con el portátil en las rodillas. Llevaba pantalones y camisa de estar por casa, el pelo cuidadosamente peinado y olía a su costosa colonia. En los últimos meses había empezado a cuidarse aún más. Compraba ropa cara, iba al estilista, se hacía la manicura. «Hola», dijo sin apartar la vista de la pantalla. «¿Qué tal?» Luciana no respondió. Se acercó a la mesa, sacó una revista del bolso y la dejó delante de su marido. Bernardo levantó la vista, vio la portada y su rostro se quedó paralizado por un instante. Luego se recostó en el sofá y sonrió. «Otra vez esos parásitos», dijo. «¿No tienen nada mejor que hacer?» «Mira las fotos», dijo Luciana sentándose frente a él, con voz tranquila pero fría. «Explícame qué es esto». Bernardo abrió la revista y la hojeó rápidamente. Su rostro permaneció impasible. Solo sus labios se apretaron ligeramente. «Es una fanática molesta», dijo, cerrando la revista. «Se me pegó después de la sesión de autógrafos. Intenté deshacerme de ella educadamente, pero no me dejaba en paz, y esos chacales con cámaras solo esperaban para hacer una foto escandalosa». Luciana se quedó en silencio, mirándolo. Bernardo se levantó, se acercó a la papelera y tiró la revista. «Los periodistas eligen deliberadamente los ángulos menos favorecedores», continuó, volviéndose hacia ella. «Hacen una montaña de un grano de arena. Abracé a esa chica una vez para que me dejara en paz, y ellos hicieron toda una serie de fotos, como si nos hubiéramos estado besando en cada esquina. Es manipulación, Luciana. Pura manipulación». «En una foto le besas en la sien», dijo Luciana. «Tu mano está en su cadera. No parece que estés intentando deshacerte de una fan obsesiva». Bernardo se pasó la mano por el pelo y suspiró. «¿Quieres pelear? ¿Quieres montarme un escándalo?» «Estoy cansado, Luciana. Tengo una agenda muy apretada, trabajo 12 horas al día, y tú me interrogas por una revista basura». «No te estoy interrogando», dijo Luciana, levantándose y acercándose a él. «Solo quiero entender lo que está pasando. No es la primera vez que ocurre. Te veo constantemente en la prensa con diferentes mujeres, y cada vez encuentras alguna excusa. Pero no entiendes cómo se ve esto. ¿Cómo se ve para mí?» Bernardo se dio la vuelta y se acercó a la ventana. «No puedo controlar lo que escriben en la prensa.
dijo mirando a la calle. No puedo controlar a los fotógrafos que me acosan con sus cámaras a cada paso. Es el precio del éxito, Luciana. Pensaba que lo entendías. Luciana sentía cómo el cansancio se apoderaba de ella. No era ira ni resentimiento, sino precisamente cansancio. Estaba cansada de esas conversaciones, de sus excusas, de que él siempre le diera la vuelta a la situación y la hiciera sentir culpable. Está bien, dijo en voz baja. Supongamos que te creo, pero entonces ten cuidado. No des motivos para que te hagan esas fotos. No abraces a mujeres desconocidas en la calle. No es tan difícil. Bernardo se dio la vuelta y había algo nuevo en su rostro. Frío, distanciamiento. Por cierto, hablando de eso, dijo cambiando de tema. Necesito un descanso creativo. El productor del nuevo proyecto me aconsejó que viajara a algún lugar para recargar energías antes de comenzar el rodaje. He encontrado un crucero por el Caribe estupendo. 10 días, todo incluido. Me ayudará a prepararme para el nuevo papel, a mentalizarme. Luciana lo miró sin entender a dónde quería llegar. ¿Y qué? Necesito dinero para ese crucero. Bernardo se acercó a ella y su voz se suavizó. 80,000 pesos. Sé que es mucho, pero es realmente importante para mi trabajo. Estaré allí descansando, leyendo el guión, preparándome. Es una inversión en mi carrera. Luciana dio un paso atrás y miró a su marido como si lo viera por primera vez. ¿Quieres que te pague el crucero? Repitió lentamente. ¿80,000 pesos? Sí. Bernardo se encogió de hombros. Ahora mismo no tengo dinero disponible. Los honorarios de la última película no llegarán hasta dentro de 2 meses y hay que reservar el crucero ahora, mientras aún hay plazas disponibles. Luciana se rió, brevemente, sin alegría. Bernardo, ahora tienes tus propios honorarios, honorarios nada desdeñables. Has recibido una gran suma por la última película. ¿Dónde está ese dinero? Bernardo frunció el ceño. Lo gasté, compré un coche, renové mi guardarropa, tenía que invertir en mi imagen. En esta industria no se puede parecer barato. Entonces, te compraste un coche por 200,000, trajes, relojes, colonias, Luciana enumeró con los dedos. ¿Y ahora quieres que yo te pague las vacaciones? No son solo vacaciones. Bernardo alzó la voz. Es un proceso creativo, pero tú no lo entiendes. Nunca has entendido lo que significa ser actor. Para ti solo importan tus hoteles, tus cuentas, tus inversores. Y yo tengo que trabajar con emociones, con imágenes. Necesito condiciones especiales. Luciana sintió cómo la ira brotaba en su interior, una ira auténtica y ardiente. No, dijo con claridad. No voy a pagar tu crucero. Eres un hombre adulto, Bernardo. Tú ganas tu dinero. Dispón de él como quieras. Si quieres irte de crucero, ahorra o pide un préstamo. Pero yo no voy a seguir financiando tus caprichos. El rostro de Bernardo se descompuso. ¿Mis caprichos? Dio un paso hacia ella y en sus ojos brilló algo peligroso. ¿Llamas caprichos a mi trabajo? He conseguido más en 6 meses que tú en toda tu vida con tus miserables hotelitos. Mis patéticos hotelitos te han alimentado durante 10 años. Luciana no se echó atrás, aunque su corazón latía con fuerza. Mientras tú ibas a castings y recibías rechazos, yo pagaba esta casa, la comida, todo, y nunca te lo eché en cara. Pero ahora que por fin tienes dinero, te has convertido en un niño mimado y egocéntrico que cree que todo el mundo le debe algo. ¡Cállate! Bernardo la agarró por el hombro y la apretó con fuerza. Me envidias. Eso es lo que pasa. No puedes aceptar que tenga más éxito que tú, que me reconocen por la calle, que escriben sobre mí en las revistas. Toda tu vida has sido un insecto gris y anónimo, y te duele ver cómo alguien a tu lado brilla. Luciana intentó liberar su hombro, pero él la sujetaba con fuerza. «Suéltame», dijo ella con frialdad. «Estás loca». «Tú estás loco», Bernardo la sacudió. «No entiendes quién soy ahora. Soy una estrella, Luciana. Una estrella, y tú intentas volver a meterme en una jaula, controlarme, darme lecciones sobre cómo debo vivir. Pero ya no lo voy a tolerar más». «Entonces vive como quieras», Luciana se soltó. «Pero sin mi dinero. Es hora de que bajes de las nubes, Bernardo. No eres el centro del universo». Ella vio cómo su mano se alzaba, pero no tuvo tiempo de reaccionar.
El puño la golpeó en la cara, justo debajo del ojo, con tanta fuerza que su cabeza se echó hacia atrás. Luciana cayó de rodillas. Todo se nubló ante sus ojos. El dolor era ensordecedor, agudo, se extendía por toda la cabeza. Se llevó la mano a la cara y sintió cómo la piel latía con fuerza bajo sus dedos. «Vete», la voz de Bernardo era gélida. «Vete de mi casa, ahora mismo». Luciana levantó la cabeza y lo miró desde abajo. Él estaba de pie sobre ella, con los puños cerrados y el rostro desencajado por la ira. No era el hombre con el que se había casado. Era un hombre extraño, desconocido. «Me has golpeado», susurró ella sin poder creerlo del todo. «Y te volveré a golpear si no te vas». Bernardo se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. «Esta es mi casa, la casa de mis padres. Tú solo eres una invitada que se ha quedado más tiempo del debido. Recoge tus cosas y lárgate. Tienes 10 minutos». Salió del salón dando un portazo. Luciana se quedó en el suelo, apretando la mano contra la cara. El dolor no remitía. Sentía cómo empezaba a formarse un moratón debajo del ojo. Intentó levantarse, pero las piernas le fallaban, aunque se mantuvo en pie. Fue al dormitorio, sacó un bolso del armario y empezó a guardar sus cosas. Documentos, ropa, cosméticos. Le temblaban las manos y tenía la cabeza hecha un lío. No podía creer lo que estaba pasando. Bernardo la había golpeado. La había echado de casa. El hombre con el que había vivido 10 años, con el que había compartido la cama, los planes, la vida. Le había levantado la mano como si ella no fuera nadie. Luciana cerró la bolsa y salió al vestíbulo. Bernardo estaba de pie junto a la ventana del salón, de espaldas a ella. No se giró cuando ella pasó a su lado. Abrió la puerta principal y salió a la calle. Era tarde, estaba oscureciendo y las farolas estaban encendidas. Luciana se sentó en el coche, dejó el bolso en el asiento del copiloto y se miró en el espejo retrovisor. Tenía un gran moratón morado debajo del ojo y el párpado hinchado. Tenía sangre seca en la comisura de los labios. Su rostro le resultaba extraño, deformado por el dolor y el shock. Luciana arrancó el coche y se alejó de la casa que ya no era su hogar. Luciana llegó a su hotel en la avenida Corrientes alrededor de las 10 de la noche. La recepcionista, una joven llamada Rocío, levantó la cabeza del ordenador y sonrió. Pero la sonrisa desapareció de inmediato cuando vio el rostro de Luciana. «Señora Infante», se levantó de un salto y rodeó el mostrador. «¿Qué ha pasado? Necesita un médico». Luciana negó con la cabeza, haciendo un gesto de dolor al moverse. «No, todo está bien. Dame las llaves de la habitación 305. Me alojaré allí durante un tiempo». Rocío tomó las llaves en silencio y se las entregó. Sus ojos estaban llenos de preguntas, pero no se atrevió a preguntar. Luciana cogió las llaves, se dirigió al ascensor y subió al tercer piso. La habitación 305 era una habitación individual estándar. Una cama con sábanas blancas, un pequeño armario, una mesa, una silla junto a la ventana y un pequeño cuarto de baño. Luciana había estado allí muchas veces, cuando comprobaba la calidad de la limpieza o mostraba las habitaciones a clientes potenciales. Nunca pensó que tendría que vivir aquí. Dejó la bolsa sobre la cama, se dirigió al baño y encendió la luz. El espejo le mostró lo que ya sabía. Tenía un enorme moratón debajo del ojo izquierdo, morado con bordes negros, y el párpado tan hinchado que el ojo estaba casi cerrado. Tenía el labio partido y la sangre seca se oscurecía en la comisura de la boca. La cara pálida, el pelo revuelto. Luciana abrió el grifo, se puso las manos bajo el agua fría y se salpicó la cara. El agua le quemó el moratón y ella siseó de dolor. Se secó con una toalla y se tumbó en la cama sin quitarse la ropa. Miró al techo, tratando de comprender lo que había sucedido. Bernardo la había golpeado. Le había levantado la mano, le había dado un puñetazo en la cara y luego la había echado de casa. La casa en la que habían vivido juntos durante 9 años. No se disculpó, ni intentó detenerla cuando se marchaba. Simplemente se quedó de pie junto a la ventana y la vio recoger sus cosas. Luciana cerró los ojos y sintió cómo las lágrimas le corrían por las mejillas. No sollozaba, no lloraba. Las lágrimas simplemente caían solas, en silencio, sin ruido. No lloraba solo por el dolor o la humillación. Lloraba porque había perdido al hombre al que una vez amó. El Bernardo que ella conocía había desaparecido. Quedaba alguien diferente,
Extraño, cruel. No recordaba cuándo se había dormido. Se despertó con la luz brillante del sol entrando por la ventana. La cabeza le dolía y el moretón le latía. Luciana se levantó y se miró en el espejo. Durante la noche, el moretón se había vuelto aún más oscuro, casi negro. A las 9 de la mañana bajó a la oficina. Ernesto ya estaba allí, revisando unos papeles. Cuando Luciana entró, levantó la vista y se quedó paralizado. «Dios mío», exhaló levantándose. «Luciana, ¿qué ha pasado?» Ella se dirigió a su mesa, se sentó y encendió el ordenador. «Nada especial. Me caí». Ernesto se acercó, mirándola fijamente a la cara. «No parece que sea por una caída. Parece un golpe». Luciana guardó silencio, mirando la pantalla del ordenador. Ernesto se sentó en el borde de la mesa. «¿Es tu marido?», preguntó en voz baja. «¿Te ha golpeado?». Luciana apretó los labios y asintió con la cabeza. Ernesto maldijo en voz baja y se pasó la mano por la cara. «Hay que acudir a la policía. Es violencia doméstica, es un delito. Tiene que responder por ello». «No», Luciana negó con la cabeza. «No iré a la policía». «¿Por qué?». Ernesto la miró sin comprender. «Luciana, te ha pegado. No puedes dejarlo así sin más». «Puedo». Ella levantó la vista hacia él. «Y lo dejaré pasar. La policía abrirá una investigación y eso podría afectar negativamente al negocio. Solo quiero que me dejen en paz». Ernesto suspiró y se levantó. «Como quieras. Pero si cambias de opinión, dímelo. Iré contigo a la comisaría. Seré tu testigo». «Gracias», Luciana intentó sonreír, pero el moretón se lo impidió y su rostro se contrajo en una mueca de dolor. Ernesto salió del despacho y cerró la puerta tras de sí. Luciana se recostó en el respaldo de la silla y cerró los ojos. Realmente no quería ir a la policía, no por miedo a Bernardo, ni por compasión hacia él, simplemente porque no le veía sentido. ¿Qué cambiaría si lo llevaran ante la justicia? Él pagaría una multa, tal vez recibiría una condena condicional, y ella se convertiría en la mujer que demandó a su famoso marido. Todos hablarían de ella, la compadecerían, la condenarían. No necesitaba esa publicidad. Al mediodía llegó Dominica. Irrumpió en el despacho sin llamar, con una bolsa de la farmacia en las manos. Al ver a Luciana, se detuvo en el umbral. «Joder», dijo en voz baja. «¿Es él?». Luciana asintió. Dominica se acercó, dejó la bolsa sobre la mesa y abrazó a su amiga. Con fuerza, en silencio. Luciana se acurrucó contra su hombro y sintió que las lágrimas volvían a brotar. «Te lo advertí», dijo Dominica apartándose. «Te dije que era un canalla, pero no pensé que fuera capaz de hacer algo así». Sacó una bolsa de hielo de la bolsa, la envolvió en una toalla y se la dio a Luciana. «Póntela en el moratón, te ayudará a reducir la hinchazón». Luciana se puso el hielo en la cara y frunció el ceño por el frío y el dolor. «Ya no vivo en esa casa», dijo. «Me echó. Dijo que era su casa y que yo no tenía nada que hacer allí». Dominica se sentó frente a ella y cruzó los brazos sobre el pecho. «Es lo mejor. De verdad. Has aguantado demasiado tiempo a ese parásito. No te valoraba, no te respetaba y ahora, además, te ha levantado la mano. Ahora tienes la oportunidad de empezar una vida sin ese lastre. Una vida normal, en la que no tendrás que pagar los caprichos de otros, ni soportar humillaciones». Luciana permaneció en silencio, con el hielo en la cara. Dominica tenía razón, lo sabía. Separarse de Bernardo era lo mejor. Pero entonces, ¿por qué le dolía tanto? ¿Por qué no sentía alivio, sino vacío? «¿Has comido algo?», preguntó Dominica. Luciana negó con la cabeza. «No me apetece». «No está bien». Dominica se levantó. «Voy a la cafetería de enfrente y te traeré sopa. ¿Comerás? Quieras o no». Salió y Luciana se quedó sola. Siguió aplicándose hielo en el moratón y mirando por la ventana. En la calle, la vida seguía su curso habitual. La gente se apresuraba a hacer sus cosas. Los coches circulaban, en algún lugar había obras y se oía el ruido de un martillo perforador. El mundo no se había detenido porque su vida se hubiera hecho añicos. Dominica regresó 20 minutos después, con un recipiente de sopa y pan. Obligó a Luciana a comer al menos la mitad y la observó mientras comía, como si fuera una niña. Luego se sentaron en silencio y tomaron café. Dominica le contó algunas noticias del trabajo, tratando de distraer a su amiga, pero Luciana solo la escuchaba a medias. «Quédate en mi casa unos días»,
le propuso Dominica. Tengo una habitación libre. Estarás más cómoda que en una habitación de hotel. Gracias, pero no. Luciana negó con la cabeza. Necesito estar sola. Aquí estoy tranquila. Aquí está mi hotel. Me siento más tranquila. Dominica no insistió. Se marchó por la noche, prometiendo pasar a verme al día siguiente. Luciana regresó a su habitación, se acostó en la cama y cogió el teléfono. Abrió Instagram y empezó a hojear sin pensar el feed. Fotos de comida, viajes, selfies de desconocidos. Luego se topó con una publicación de una de las cuentas de entretenimiento más populares. En la imagen había un anuncio. Letras doradas sobre fondo negro. Entrega de los premios de la Academia Argentina de Cine. Hotel Alvear Palace. Viernes 20 de abril. Comienzo a las 18:00. Más abajo, la lista de nominados. Luciana se desplazó hacia abajo y vio el nombre de Bernardo en la categoría Mejor Actor del Año. Miró la fecha. Hoy era miércoles 17 de abril. Eso significaba que la ceremonia era dentro de 3 días. Luciana se llevó el teléfono al pecho y se quedó mirando al techo. Bernardo recibiría el premio. Saldría al escenario, cogería la estatuilla y pronunciaría un discurso de agradecimiento. Todos lo aplaudirán, le tomarán fotos, lo admirarán, y ella estará sentada en una habitación de hotel con un moretón en la cara que él le dejó. No, ella no quiere eso. Luciana se levantó de la cama y se acercó al espejo. El moretón se veía horrible, pero era una prueba de quién era Bernardo en realidad. No era un actor encantador, ni un artista talentoso, sino un hombre capaz de golpear a una mujer. Sacó el teléfono y buscó información sobre la ceremonia. El evento era privado, solo para invitados. Pero ella sabía que se podía entrar si se tenían contactos. Y ella tenía contactos. Sus hoteles atendían a mucha gente del sector. Conocía a productores, directores y organizadores de eventos. Luciana se sentó a la mesa y abrió el portátil. Encontró el contacto de la mujer que se encargaba de organizar los premios. Se habían visto un par de veces en cenas de negocios y habían charlado. Luciana le escribió un mensaje breve y educado. Le pidió que la invitara a la ceremonia. Le dijo que quería apoyar a su marido. La respuesta llegó 1 hora después. Por supuesto, sin problema. Estaría encantada de verla allí. Le enviarían la invitación por correo electrónico a la mañana siguiente. Luciana cerró el portátil y se recostó en la silla. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía que sería un escándalo, pero no le importaba. Bernardo la había humillado, golpeado, echado de casa. Ahora le tocaba a ella. Los 2 días siguientes transcurrieron como en una neblina. Luciana trabajó, se reunió con Ernesto, discutió asuntos, pero todo ello de forma automática. Sus pensamientos solo se centraban en la ceremonia que se avecinaba. Se imaginaba entrando en la sala, cómo todos se volverían y verían su rostro. ¿Cómo palidecería Bernardo cuando se diera cuenta de que ella estaba allí? Dominica venía todos los días, le traía comida, medicinas y la convencía para que fuera al médico. Luciana se negaba. El moretón comenzó a cambiar de color. Pasó de negro a verdoso en los bordes, pero seguía siendo visible. El jueves por la noche, Luciana le contó a Dominica su plan. La amiga se quedó callada al principio. Luego asintió lentamente. ¿Estás segura?, preguntó. Será público. Mañana saldrá en todos los periódicos. Estoy segura, dijo Luciana, mirando su reflejo en el espejo. Que todos sepan cómo es realmente. Dominica se acercó y le puso la mano en el hombro. Entonces iré contigo, para apoyarte. Luciana se volvió hacia ella y la abrazó. Gracias. De verdad, gracias. El viernes por la mañana Luciana se despertó temprano. El moretón aún se notaba, pero ya no tenía un aspecto tan aterrador. Se puso un vestido negro sobrio, el mismo que había comprado para las reuniones de negocios. Sin maquillaje, sin joyas. Se recogió el pelo en un moño bajo. Quería parecer seria, digna. Dominica llegó a las 5 de la tarde. También llevaba un vestido oscuro y sobrio. Se subieron al coche de Luciana y se dirigieron al Hotel Alvear Palace. Durante el trayecto permanecieron en silencio. Solo se oía la radio, que emitía una melodía triste. El Hotel Alvear Palace era uno de los más lujosos de Buenos Aires. Un edificio alto de estilo francés, con columnas de mármol y lámparas de cristal. En la entrada había guardias, fotógrafos con cámaras y periodistas. Los huéspedes
Llegaban en coches caros y salían con vestidos de noche y smoking. Luciana aparcó cerca y apagó el motor. Se quedó sentada, agarrada al volante, mirando la entrada del hotel. «Aún estás a tiempo de cambiar de opinión», dijo Dominica en voz baja. Luciana negó con la cabeza. «Es demasiado tarde. Demasiado tarde». Salió del coche, se arregló el vestido y enderezó la espalda. Dominica caminaba a su lado, en silencio, apoyándola. Se acercaron a la entrada y le mostraron la invitación al guardia. Él asintió y las dejó pasar. El vestíbulo estaba ruidoso y lleno de gente. Por todas partes había oro, mármol, espejos y flores. Los invitados estaban de pie en grupos, con copas de champán en la mano, riendo y conversando. Luciana miró a su alrededor, reconociendo caras, actores, directores, productores, presentadores de televisión, la flor y nata de la cultura argentina. Varias personas se giraron cuando pasó junto a ellos. Vio cómo sus miradas se posaban en su rostro, en el moratón que tenía debajo del ojo. Oyó susurros a sus espaldas, pero siguió caminando sin detenerse. Dominica la tomó del brazo. «Aguanta», le susurró. «Lo estás haciendo muy bien». Las llevaron a la sala donde se celebraría la ceremonia. Mesas redondas cubiertas con manteles blancos, con altos ramos de flores en el centro. Un escenario al fondo de la sala, detrás de él una enorme pantalla. La luz era tenue, romántica. Luciana encontró su mesa y se sentó. Dominica se acomodó a su lado. Los invitados seguían llegando a la sala, sentándose y pidiendo bebidas. La orquesta tocaba música suave, y entonces lo vio. Bernardo entró en la sala con la misma mujer de cabello oscuro que Luciana había visto en las fotos de la revista. Llevaba un smoking caro, el pelo perfectamente peinado y una sonrisa radiante. La mujer que estaba a su lado parecía joven, guapa y feliz. Iban de la mano. Luciana apretó el mantelito sobre la mesa y los miró. Bernardo aún no la había visto. Estaba ocupado hablando con algunas personas y posando para los fotógrafos. Desempeñaba su papel de actor exitoso y satisfecho con la vida. La ceremonia comenzó puntualmente a las 6 de la tarde. Las luces de la sala se atenuaron y apareció en el escenario el presentador, un conocido presentador de televisión, con una sonrisa blanca y un smoking impecable. Comenzó con un discurso de bienvenida. Bromeó, agradeció a los patrocinadores y habló de lo importante que era este año para el cine argentino. Los invitados sentados a las mesas aplaudieron cortésmente. Algunos se rieron de las bromas. Luciana permanecía inmóvil, con las manos cruzadas sobre las rodillas. A su lado, Dominica decía algo en voz baja, pero las palabras no llegaban a su conciencia. Luciana miraba al escenario, pero veía otra cosa. Se veía a sí misma en el suelo del salón, con la cara destrozada. Veía a Bernardo de pie sobre ella con los puños llenos de rabia. Los camareros servían aperitivos, platos de marisco, ensaladas, cestas de pan. El vino corría a raudales. En las mesas vecinas, la gente comía, hablaba y reía. Para ellos era una fiesta, una velada para relajarse, ver a sus compañeros y celebrar sus logros. Nadie sabía que, en una hora, esa fiesta se convertiría en una catástrofe. Comenzó la entrega de premios. Primero las nominaciones técnicas: mejor montaje, mejor fotografía, mejor sonido. Los ganadores subían al escenario, daban discursos de agradecimiento y sostenían estatuillas doradas en sus manos. El público aplaudía, algunos se levantaban para ver mejor. Todo estaba bien, era bonito, ensayado. Luciana buscaba con la mirada a Bernardo. Estaba sentado en la primera fila, junto a aquella mujer de cabello oscuro. Hablaban de algo, se reían. Bernardo parecía relajado, feliz. Tenía la mano apoyada en el respaldo de la silla de la mujer. Se inclinaba hacia ella y le susurraba algo al oído. Ella sonreía y asentía con la cabeza. Dominica se inclinó hacia Luciana. «La ha traído. A un acto oficial. Ni siquiera lo oculta». Luciana asintió en silencio. Sí, Bernardo no lo ocultaba. ¿Por qué debería hacerlo? Había triunfado. Era una estrella. Podía hacer lo que quisiera y nadie le diría nada. Eso es lo que él pensaba. Había pasado más de una hora. Entregaron los premios al mejor guión, a la mejor actriz de reparto y al mejor actor de reparto. Sirvieron el plato principal, filetes con guarnición. Luciana no tocó la comida. Solo bebió agua a pequeños sorbos.
Tenía la garganta seca y las palmas sudorosas. Sentía cómo la tensión crecía en su interior, cómo se aceleraba su corazón. Dominica le puso la mano en el hombro. ¿Seguro que quieres hacerlo?, le preguntó en voz baja. Aún puedes marcharte. Simplemente levantarte e irte. Luciana la miró. No me iré. Su voz sonaba más firme de lo que se sentía. Por dentro temblaba, pero no podía echarse atrás. No después de lo que había pasado. No después de que él la humillara. La actriz que había ganado el premio a la mejor actriz salió al escenario. Joven, guapa, con un vestido dorado. Dio las gracias al director, a sus compañeros de reparto, a su familia. Lloraba de felicidad, con la voz temblorosa. El público la ovacionó de pie. Fue conmovedor, sincero. Luego anunciaron un descanso. Quedaban 15 minutos para la siguiente nominación. Los invitados se levantaron de las mesas, fueron a fumar, al baño, al bufé a por bebidas. Luciana se quedó sentada. Vio cómo Bernardo se levantaba, le decía algo a su acompañante y se dirigía a la salida. La mujer se quedó en la mesa, sacó el teléfono del bolso. Dominica también se levantó. Voy a lavarme. ¿Estarás bien? Luciana asintió con la cabeza. Dominica se marchó y Luciana se quedó sola en la mesa. A su alrededor se oían voces, tintineaban copas y sonaba música. Cerró los ojos y respiró hondo. Un poco más. Solo un poco más. El descanso terminó y los invitados volvieron a sus asientos. Las luces se atenuaron de nuevo y el presentador salió al escenario. Sonreía ampliamente, prometedor. Y ahora, damas y caballeros, dijo al micrófono, llegamos a una de las principales nominaciones de la noche, Mejor Actor del Año. En esta categoría están nominados 5 hombres talentosos, cada uno de los cuales ha demostrado un juego excepcional. En la pantalla detrás del presentador comenzaron a mostrar fragmentos de películas. El primero fue Bernardo. En la pantalla lloraba, gritaba, su rostro estaba desfigurado por el dolor. Su actuación era realmente buena, convincente. El público aplaudió. Alguien en la mesa de al lado silbó. Mostraron a los otros 4 nominados. Todos eran dignos del premio. Todos se habían esforzado. Pero Luciana sabía quién ganaría. Bernardo ganaría. Su película había sido la más exitosa. Los críticos habían escrito las mejores reseñas sobre ella. La victoria estaba decidida de antemano. El presentador tomó el sobre dorado que le entregó su asistente. Lentamente, creando intriga, lo abrió. Sonrió. Y el ganador en la categoría Mejor Actor del Año es Bernardo Ibarra. La sala estalló en aplausos. La gente se levantaba de sus asientos, gritaba, silbaba. La orquesta tocó una música solemne. En la pantalla se veía a Bernardo levantándose de la mesa, abrazando a su acompañante y besándola en la mejilla. Sonreía, saludaba con la mano al público y se dirigía al escenario. Luciana lo veía subir los escalones. Le da la mano al presentador y coge la estatuilla. Cómo se ponía delante del micrófono y esperaba a que se apagaran los aplausos. Su rostro resplandecía. Parecía un triunfador. Gracias, comenzó, y su voz resonó en los altavoces de toda la sala. Es un honor increíble. Quiero dar las gracias al director Carreras, que creyó en mí. Luciana se levantó. Lentamente, sin prisas. La silla crujió y varias personas de las mesas vecinas se giraron. Se quedó de pie, mirando al escenario. A Bernardo, que continuaba su discurso sin darse cuenta de su presencia. Dominica la agarró de la mano. Luciana, le susurró. Luciana soltó su mano y dio un paso adelante. Luego otro más. Caminaba entre las mesas y cada vez más personas volvían la cabeza para mirarla. Algunos reconocían su rostro. Otros simplemente se preguntaban por qué una mujer se dirigía al escenario en medio de la ceremonia. Bernardo la vio. Su voz se quebró por un segundo. Las palabras se le atascaron. La miraba y Luciana vio cómo se le ponía pálido el rostro y se le dilataban los ojos por la sorpresa. La había reconocido. Había visto el moretón en su cara. Luciana se detuvo frente al escenario y levantó la cabeza. Su voz sonó clara y fuerte, aunque no tenía micrófono. Pero de repente se hizo tanto silencio en la sala que todos la oyeron. Hace 3 días este hombre me golpeó, dijo, y cada palabra resonó en el silencio. Me dio un puñetazo en la cara cuando me negué a darle dinero para el crucero. Luego me echó de la casa que habíamos compartido durante 10 años. Oyó un suspiro recorrer la sala.
Cientos de ojos la miraban, pero ella no apartó la vista de Bernardo. Él estaba de pie en el escenario, inmóvil, con la estatuilla en las manos. Su rostro estaba blanco como la tiza. Soy su esposa, continuó Luciana. O mejor dicho, era su esposa. Lo mantuve durante 10 años cuando no tenía trabajo. Pagué todos nuestros gastos, creí en su talento. Y cuando alcanzó el éxito, en 6 meses se convirtió en un tirano narcisista que cree que puede hacer lo que quiera conmigo. Se giró lentamente, mostrando al público el lado izquierdo de su cara. El moratón se veía claramente incluso con la luz tenue. Enorme, oscuro, feo. Esto es lo que me ha hecho, dijo Luciana. Este es su mejor actor del año. El silencio se rompió con gritos. La gente se levantó de sus asientos y señaló hacia el escenario, hacia Bernardo. Algunos gritaban, ¡vergüenza! Otros, ¡canalla! Las mujeres de una de las mesas lloraban y se abrazaban entre sí. Los hombres golpeaban las mesas con los puños y exigían explicaciones. El presentador se quedó de pie en el escenario, con la boca abierta, sin saber qué hacer. Miró a Bernardo, que seguía inmóvil sosteniendo la estatuilla. Luego miró a Luciana. ¿Es verdad?, gritó alguien desde el público. Ibarra, ¿es verdad? Bernardo intentó decir algo. Se llevó el micrófono a la boca, pero solo le salió un jadeo. Bajó el micrófono y miró la estatuilla que tenía en las manos, como si no entendiera qué era. ¿Pegas a las mujeres?, gritó una actriz desde la primera fila. ¿Le has levantado la mano a tu mujer? Deberías estar en la cárcel, no recibiendo premios, añadió alguien más. La sala estaba en ebullición. La gente gritaba, gesticulaba. Varios lanzaron servilletas hacia el escenario. Alguien lanzó un trozo de pan, que cayó a los pies de Bernardo. Luego voló algo más, un trozo de tomate, que cayó en el decorado detrás de él. ¡Fuera del escenario! No eres digno de este premio. ¡Violador! Bernardo retrocedió. La estatuilla se le escapó de las manos y cayó al suelo del escenario con un ruido sordo. No se molestó en recogerla. Se dio la vuelta y echó a correr. Atravesó el escenario hacia la salida de servicio. La gente seguía gritando, lanzándole comida, servilletas, todo lo que tenían a mano. Desapareció entre bastidores y la puerta se cerró detrás de él. Luciana se quedó delante del escenario, mirando hacia donde había huido. Sintió una extraña calma invadir su cuerpo. Había hecho lo que tenía que hacer. Había dicho la verdad. Dominica corrió hacia ella y la abrazó. «Vámonos», dijo. «Vámonos de aquí». Atravesaron la sala y la gente se apartaba a su paso. Algunos tocaban el hombro de Luciana y le decían palabras de apoyo. Otros lloraban. Una actriz mayor, a la que Luciana reconoció por la televisión, se acercó y le tomó las manos. «Eres muy valiente», le dijo en voz baja. «Gracias por no callarte». Luciana asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Ella y Dominica salieron de la sala, atravesaron el vestíbulo, donde los guardias las miraban con sorpresa. Salieron a la calle, donde estaba oscuro y fresco. Luciana se detuvo y respiró profundamente el aire nocturno. Le temblaban las manos, le fallaban las piernas, pero se mantuvo firme. Dominica la sujetó por el codo. «¿Estás bien?» «Sí», exhaló Luciana. «Estoy bien». Se subieron al coche y regresaron al hotel. Durante el trayecto permanecieron en silencio. Luciana miraba por la ventana, las luces de la ciudad, la gente en las calles. La vida continuaba. El mundo seguía girando. Para ella, todo había cambiado en una sola noche, pero para todos los demás era un viernes cualquiera. Cuando regresaron al hotel, el vestíbulo estaba en silencio. El recepcionista les saludó con la cabeza, sin hacer preguntas. Luciana subió a su habitación, se quitó los zapatos y se tumbó en la cama. Dominica se sentó a su lado. «¿Quieres que me quede?», preguntó. «No», Luciana negó con la cabeza. «Vete a casa. Gracias. Por todo». Dominica la abrazó y la mantuvo en sus brazos durante un largo rato. Luego se marchó y Luciana se quedó sola. Miró al techo, tratando de comprender lo que había sucedido. Había humillado públicamente a Bernardo. Había destruido su triunfo. Había mostrado a todos quién era en realidad. Se durmió en plena noche, cuando el cansancio finalmente la venció. Se despertó con unos golpes en la puerta. Era temprano por la mañana. Apenas amanecía afuera. Luciana se levantó y abrió la puerta. En el umbral estaba Dominica, con una pila de periódicos en las manos.
Mira, dijo entrando en la habitación. Extendió los periódicos sobre la cama. Todos eran grandes publicaciones, y todas dedicaban sus portadas a un mismo acontecimiento. Estrella de cine acusada de violencia doméstica, decía el titular de uno de los periódicos. Debajo había una gran foto de Bernardo en el escenario y una foto de Luciana con un moretón. El triunfo se convirtió en vergüenza. El actor Ibarra golpeó a su esposa, escribía otro periódico. El rostro de la violencia doméstica. La esposa de un famoso actor contó la verdad en la ceremonia de entrega de premios, decía un tercer periódico. En todas partes había fotos de la ceremonia. Bernardo en el escenario con la estatuilla. Luciana de pie frente al escenario. Su moretón en primer plano. La gente en la sala gritando, tirando comida. Bernardo huyendo entre bastidores. Luciana tomó un periódico y comenzó a leer el artículo. El periodista escribía que la noche anterior había sido la más escandalosa en la historia de los premios de la Academia de Cine de Argentina. Que Luciana Infante, esposa del actor Bernardo Ibarra, lo había acusado públicamente de maltrato. Que su rostro con marcas de golpes era la prueba. Que el público la apoyó, condenó a Ibarra, y él se vio obligado a abandonar la ceremonia. A continuación se incluían comentarios de otros actores, directores y productores. Todos condenaban a Bernardo. Decían que la violencia doméstica era inaceptable y que una persona así no tenía cabida en la industria. Varios productores ya han anunciado que rescinden sus contratos con él. Un director dijo que no volvería a rodar con Ibarra en ningún proyecto hasta que éste respondiera ante la justicia por sus actos. Luciana dejó el periódico y cogió el siguiente. En él se repetía lo mismo. Condena, ira, exigencias de castigar al culpable. En una de las páginas había una entrevista con una mujer que también había sufrido violencia doméstica. Agradecía a Luciana su valentía y decía que acciones como esa ayudaban a otras mujeres a encontrar la fuerza para hablar. Dominica se sentó a su lado y la abrazó por los hombros. «Te has convertido en una heroína», le dijo en voz baja. «Has demostrado a todos que no se puede callar». Luciana no se sentía una heroína. Se sentía vacía, cansada, aliviada. Bernardo había recibido lo que se merecía. Su carrera estaba arruinada, su reputación destruida. Nadie volvería a admirarlo ni a aplaudirlo. Cogió otro periódico, en cuya portada aparecía una gran foto de Bernardo. Debajo de la foto había una cita de algún productor. «No trabajamos con personas que recurren a la violencia. El contrato con Ibarra ha sido rescindido. Su carrera ha terminado», dijo Dominica, leyendo por encima del hombro. «Después de un escándalo así, nadie lo contratará. Está acabado». Luciana asintió. Sí, Bernardo estaba acabado. Pero ella también sentía que una parte de su vida había terminado con él. 10 años de matrimonio, 10 años de esperanzas, sueños, planes. Todo eso ahora era pasado. Se levantó, se acercó a la ventana y miró la ciudad que despertaba. El sol se elevaba sobre los tejados, tiñendo el cielo de color rosa. Un nuevo día, una nueva vida. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Dominica. Lucía se volvió hacia ella e intentó sonreír. «Vivir», dijo simplemente. «Seguiré viviendo. Trabajar, ocuparme de los hoteles, hacer planes. Sin él». Dominica se acercó y la abrazó. «Lo superarás. Siempre lo has hecho». Luciana se apoyó en el hombro de su amiga y se permitió sentir debilidad por un momento. Luego se enderezó y se secó los ojos. «Sí», dijo con firmeza. «Lo superaré». Se quedaron un rato más juntas, tomando café y hojeando los periódicos. Luego, Dominica se marchó, prometiendo volver por la noche. Luciana se quedó sola en la habitación, rodeada de periódicos que hablaban de ella, de la noche anterior, de cómo una mujer había encontrado la fuerza para decir la verdad. Cogió el teléfono y abrió Instagram. Su cuenta se llenó de mensajes, miles de comentarios, muestras de apoyo, agradecimientos. Las mujeres le escribían, compartían sus historias, le decían que ella las había inspirado. Algunas le pedían consejos sobre cómo encontrar la fuerza para alejarse de sus parejas abusivas. Luciana leía esos mensajes y sentía cómo algo se calentaba en su interior. Quizás lo que había hecho no solo había sido lo correcto para ella, quizás había ayudado a alguien más. Había demostrado que no hay que callarse, que no hay que tolerar la violencia. Dejó el teléfono, se levantó y se miró en el espejo.
Todavía tenía un moratón en la cara, pero ya no parecía tan terrible. En una semana más, desaparecería por completo, y con él desaparecerían también los últimos vestigios de su vida pasada. Luciana respiró hondo y exhaló. Había pasado por lo peor. Ahora todo iría a mejor. Se vistió, recogió sus cosas y bajó a la oficina. Ernesto ya estaba allí, trabajando en los informes. Cuando ella entró, él levantó la cabeza y se puso de pie. Luciana, dijo, he visto los periódicos. Estoy orgulloso de ti. Ella asintió con la cabeza y se sentó a su mesa. Gracias, Ernesto. Ahora manos a la obra. Tenemos mucho que hacer. Él sonrió y volvió a sus papeles. Luciana encendió el ordenador y abrió el correo electrónico. La vida continuaba. Los hoteles exigían atención. El negocio no se detenía. Y eso era bueno. El trabajo la distraía, le daba un objetivo, una estructura. Por la noche regresó a su habitación. Se acostó en la cama y se quedó mirando al techo. Pensó en Bernardo, en dónde estaría ahora, en cómo se sentiría. ¿Avergonzado? ¿Enojado? ¿Arrepentido? Probablemente enojado. Las personas como él rara vez reconocen su culpa. Pero eso ya no era problema suyo. Bernardo ya no formaba parte de su vida. Se quedaría en el pasado junto con todo el dolor, las humillaciones y las decepciones. Y por delante tenía una nueva vida, limpia, libre, llena de posibilidades. Una vida que ella misma construiría, para sí misma, y nadie más le haría daño. Luciana cerró los ojos y por primera vez en muchos días durmió tranquila.